detalles de cada área de la botánica económica. Simplemente voy a darles qué es cada cosa para que de esas cada cosa ustedes escojan la exposición. Las exposiciones van a ser individuales. Cada uno va a escoger un tema que decida, va a escoger un recurso eh, vegetal, así, un recurso natural pero que sea vegetal, sus usos, para qué se usa, dónde se usa, para qué sirve, cuál es su importancia para la economía de ese país o de esa persona, si es un millonario que la utiliza, y de allí ustedes, esa es su exposición con diapositivas, máximo 6 minutos, bueno, sí, máximo 6 minutos porque son bastantes ustedes y siempre se conectan casi todos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar acá. ¿Qué es la botánica económica? Esa diapositiva no la hice. Botánica económica es un término con el cual nos vamos a referir al uso que tienen las plantas por parte de las ciudades, pero, bueno, por parte de las personas, pero no con el fin de, por ejemplo, un fin ritual, como lo tienen los indígenas de la selva, o con un fin curativo, o con un fin cultural. En temas de botánica económica, el uso de la planta o de las plantas es exclusivamente para obtener dinero, ¿ok? Para satisfacer una necesidad económica. Y creo que eso lo vieron ya en algún curso. Recuerden que las necesidades económicas vienen de algo que no tienes y que necesitas resolver. Por ejemplo, refugio, casa, ropa, alimentos, medicinas, etcétera. Eso nos va a diferenciar la botánica económica de algo muy similar que se llama etnobotánica, ¿ok? Y si alguno empieza a leer por ahí para su exposición, se encuentra con etnobotánica y le gusta, puede exponer la etnobotánica, ¿ok? En términos de etnobotánica es el uso de las plantas por parte de tribus o por parte de una cultura, pero no con fines económicos, sino con fines culturales. El ejemplo más claro que ustedes van a conocer y deberían conocer es la ayahuasca. ¿Ok? La ayahuasca es una planta que se utiliza en la selva peruana, ecuatoriana y amazónica, y perdón, y brasileña y venezolana, o sea, todo el Amazonas de esos 4 países. Y es una planta que se utiliza con la finalidad de contactar o de tener estados alterados de conciencia. El chamán lo toma o se lo da de tomar a las personas para que la persona alcance un estado eh, psíquico más elevado y resuelva muchos problemas, ¿ok? Pueden investigar de eso con mayor profundidad. Pero el punto es que la ayahuasca es como un emblema de la cultura amazónica, ¿ok? Y más aún de la cultura amazónica peruana, porque acá en la selva peruana es donde está la mayor cantidad de chamanes que se dedican a usar la ayahuasca de forma ritual y de enseñarla a los demás, ¿ok? Eso es un uso ritual, es un uso místico, un uso mágico asociado a una tribu, no tiene finalidad económica, aunque saquen plata de enseñarte, pero la finalidad no es económica, es una finalidad religiosa. Por ejemplo, en Jamaica, el uso de la marihuana también es ritual por parte de una religión. Entonces allí también tenemos un carácter distinto. Allí la usan para acercarse a su Dios. ¿Ok? Igual en la India lo usan muchísimo como un método religioso. Cuando sacamos la religión del uso de las plantas es donde entramos en el ámbito económico. Y aquí tenemos, por ejemplo, el primer y más obvio uso de las plantas es las plantas alimenticias. Nosotros somos omnívoros, por lo tanto requerimos plantas para poder alimentarnos. Recuerden que un herbívoro no solamente es alguien que pueda consumir plantas y animales, sino que debe consumir plantas y animales. Entonces, en el caso de los humanos, el consumo de plantas es obligatorio para tener una dieta adecuada. Si no hay plantas, es muy probable que sufras de desnutrición. Al contrario de si no hay carne, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Puedes vivir sin carne, pero no sin plantas. Entonces, el tema es que hay, obviamente, aunque hay miles o millones de especies de plantas, la cantidad que usamos para alimentarnos es muy limitada, ¿ok? Y está limitada a unas familias de interés agronómico, ¿ok? Si alguno escoge, bueno, alguno va a escoger, más de uno va a escoger plantas alimenticias, escoja una o dos familias de plantas alimenticias, ¿ok? No escoja el grupo entero, porque son muchas. Ahora, ¿de dónde vienen estos grupos de plantas preferentes o
con preferencia alimenticia. Vienen del hecho de que durante mucho tiempo han sido domesticadas por los seres humanos. Por ejemplo, el maíz empezó a ser domesticado en México hace siglos o milenios quizás. De una planta silvestre fue cultivada, poco a poco seleccionada. Ya va. Deja de mojarme la bicicleta. Perdón. Fue seleccionada es decir, yo cultivo la plantita y veo que aquella que sembré en la esquina tiene la mazorca más grande. Entonces voy a sembrar esa, las demás no las voy a sembrar. Y conforme va pasando el año, los años, perdón, vas seleccionando la que más te guste, la que tenga el fruto más grande, la que tenga la hoja más grande, si es por ejemplo una lechuga, la que tenga las flores más bonitas, la que más te guste. Y eso es una forma de selección artificial, de dirigir la evolución de la planta. ¿Ok? Eso quiere decir que estas familias de plantas, eh, o más bien los vegetales que tomamos de estas familias de plantas, no son naturales y no son silvestres. Son plantas que fueron domesticadas por los seres humanos y que existen ahora solamente porque los seres humanos lo permitimos. Ejemplo más fácil de entender, la vaca. La vaca no existe en la naturaleza. Existe porque los humanos domesticaron un toro salvaje hasta que al fin se convirtió en vaca. Igual con los perros, que vienen de los lobos, igual con los gatos, que vienen de otro grupo de felinos, igual con muchos otros animales, y en general con plantas. Por eso es que solamente algunas son las que se emplean y otras no. Y curiosamente las que empleamos son plantas que son ricas en algún componente que nos guste mucho. Por ejemplo, almidón, o ciertos sabores como el picante o el dulce, las frutas, o ciertos productos, bueno, ricos en almidón también, o ciertas hojas que sean muy grandes. De nada sirve cultivar una planta que tiene hojas miniatura, como la hoja del tamarindo, si te la vas a comer la hoja. Cultivas plantas como la lechuga que tiene hojas gigantes, ¿ok? Entonces vamos a tener esta lista pequeñita, que en realidad la lista está ampliada acá. Y aún así esta lista está corta. El principal recurso agronómico en términos alimenticios para humanos y animales son las poáceas, también llamadas gramíneas. Esto incluye plantas como el maíz, que se llama Sia maize, el trigo, que es Triticum stivum, que es europeo, de Rusia, la cebada, que también es europea, y el arroz, que es asiático. Estos cuatro cereales son los cereales, o mejor dicho, son las plantas más consumidas en el planeta. Del maíz obtenemos un montón de cosas, inclusive licores, obtenemos también combustibles. Del trigo obtenemos todos los tipos de pastas que existen, o tallarines, y todas las harinas. Bueno, todas las harinas y de ahí pastas, tortas, postres, lo que se les ocurre. De la cebada se obtiene mucho licor. La cerveza se hace a partir de cebada y muchos otros licores se hacen a partir de cebada. Y el arroz, bueno, es arroz. ¿Ok? Este es el principal recurso agronómico vegetal que existe. Además, muchas gramíneas o poáceas que no son consumidas por humanos son consumidas por animales que nosotros nos comemos. La vaca come pasto, el pasto es una gramínea. Y así vamos con muchas otras, o sea, se mantiene esa cadena. En segundo lugar tenemos a las fabáceas o leguminosas. ¿Ok? Esto está entre paréntesis, igual a Canapiace, porque este nombre es un nombre viejo, incorrecto en términos taxonómicos, y este es el nombre correcto y nuevo. Pero como es tan extendido, se mantiene por tradición. Bien, entonces pueden llamarlo de las dos maneras. Las fabáceas incluyen frijoles, maníes, tamarindos, alfalfa, incluye también, en términos de alimento para humanos, nos limitamos a los frijoles, garbanzos, lentejas, menestras, etc. Sin embargo, la mayor importancia alimenticia de las fabáceas no viene acá por los frijoles, viene porque muchísimos animales se alimentan de fabáceas o de leguminosas, animales de cría, cerdos, vacas, ovejas, etc. Muchos son alimentados con este grupo de plantas porque crecen muy rápido, el animal se come la hoja, es exageradamente nutritiva, entonces es barata también. Y además porque este grupo de plantas fertiliza el suelo con nitrógeno. Entonces, por ejemplo, las poáceas, el maíz, succiona el nitrógeno del suelo y lo deja sin nitrógeno. Si cultivas solo maíz, el suelo se destruye y no sirve para nada. Entonces, cultivas un año maíz, el año siguiente cultivas frijoles, los frijoles reponen el nitrógeno,
luego vuelves a sembrar maíz y ese cultivo rotatorio mantiene la integridad del suelo. Obviamente eso ahorra dinero. Si pierdes el suelo, no puedes sembrar, no puedes ganar dinero, no puedes alimentar personas. En tercer lugar, bueno, en menores lugares vamos a tener todas estas. Solanácea es una familia muy común que consumimos, sin embargo no consumimos muchas cosas de aquí, porque la mayoría de las plantas solanáceas son venenosas. Ya va un momentito. Ya estaba gritándole a mi hermana. Entonces, como les decía, las solanáceas en general son venenosas y hay acá plantas tan venenosas que, por ejemplo, en inglés tienen nombres bastante cool. Por ejemplo, Deadly Nightshade o sombra nocturna venenosa. Son plantas exageradamente tóxicas que a veces simplemente tocar la flor te puede causar una reacción alérgica que puede causarte bastante daño. Sin embargo, por alguna razón los seres humanos estamos atraídos a plantas tóxicas y de hecho las incluimos mucho en la dieta. Todos los frijoles tienen excesiva cantidad de compuestos tóxicos, incluyendo cianuro. Si no los cocinamos nos pueden matar o nos pueden causar diarrea. Pero por algún motivo nosotros estamos atraídos a estos compuestos tóxicos. Descubrimos cómo quitarlos y nos comemos la plantita. En las solanáceas no es la excepción. El tabaco, que no es alimento pero está incluido en solanáceas, Nicotiana tabacum, es una planta exageradamente dañina y es la primera droga de consumo legal a nivel mundial. La nicotina que se obtiene de la planta de tabaco. Tenemos alimentos como la berenjena, el tomate, que ahorita están domesticados, pero vienen de plantas de una familia de plantas peligrosas. Y son bastante ricos en realidad. La papa, el principal tubérculo a nivel mundial, es una solanácea también. Y los pimientos, todos los tipos de pimientos picantes, nosotros los consumimos porque son picantes. Existen ese compuesto, la capsaicina, para que la planta no se la coma nadie, pero a nosotros nos gusta el picante y nos comemos la planta. Y hemos seleccionado a través de las generaciones las plantas de pimientos más picantes, más grandes, más rojas, más amarillas, solamente para disfrutar de esa sustancia. Ya más abajo no son tan interesantes. Por ejemplo, cucurbitácea incluye mis vegetales menos favoritos, zapallo, calabaza, pepinos, pepirillos. No me gusta ninguno de ellos, pero son bastante extendidos. En amarilidácea vamos a tener, en realidad, en amarilidácea vamos a tener algo que se llama subfamilia Alioide, ¿ok? O subfamilia de los ajos. Y ahí es donde vamos a tener el ajo, la cebolla, las chinas, los puerros y muchos otros tipos de plantas de hierbas de consumo como para condimentar. En apiace o umbelífere tenemos el apio, perejil, cilantro, puerros, etc. En rutácea vamos a tener todos los cítricos y la ruda. Tenemos naranja, mandarina, toronja, toronjil, citrón, citronela, ¿qué más? Lima, todos los cítricos que se les ocurran, ¿ok? Todos son rutáceos. Musáceas solamente utilizamos dos cosas, una cosa, los plátanos, ¿ok? En las 1000 variedades que hay, banana y plátano es la misma planta con distinta variedad. Y la hemos seleccionado a tal punto que la planta de banana o de plátano no se puede reproducir por sí sola, no produce semillas. Obviamente el plátano que usted se lo come no tiene semillas. Esa planta ya perdió la capacidad de reproducción sexual, porque nosotros fuimos seleccionando cada vez frutos con menos semillas, con semillas más pequeñitas, al punto de que la planta ya no tiene capacidad de existir de forma natural. Cuando hay un cultivo de plátano, tomamos los hijitos del piso, que son por reproducción asexual, y la planta original o madre da el fruto, se corta y se deja crecer al hijo. Cuando ese da fruto, cortamos la planta y dejamos crecer al otro hijo. Y así se va manteniendo el cultivo. No se puede reproducir esta planta de otra manera. Y por último tenemos a las rosáceas, que aunque incluye la rosa obviamente, pero incluye también manzanas, peras, melocotones, duraznos y fresas. Ahora, de allí tenemos que estas plantas alimenticias no solamente, aunque se los dije disimuladamente, explícitamente no solamente son alimento humano, ¿ok? Incluimos plantas de alimento humano y de alimento animal. Y las de alimento animal las vamos a llamar plantas de forraje o forrajeras, porque los animales forrajean, ¿ok?
Las plantas también las podemos utilizar con fines industriales y estos fines los debemos diferenciar de industria médica o de industria farmacológica. En términos de industria, de plantas industriales, solamente estamos trabajando con obtención de recursos para materia prima, ¿ok? Madera, textiles y cauchos. En el caso del caucho ya casi no se usa. Madereras, obviamente, acá tenemos pocas especies, tenemos exclusivamente árboles de gran porte, es decir, árboles de más de 10, 15 metros de altura con troncos muy gruesos y maderas muy resistentes. Excepciones, mejor dicho, no hay excepciones. Usualmente estas maderas son pesadas, pero hay una tendencia actualmente a utilizar maderas que no sean pesadas. Por ejemplo, la madera de balsa. Es una madera muy resistente que no pesa absolutamente nada. ¿Ok? Y se usa, por ejemplo, para construir casas anteriormente, para construir equipos. Obviamente todo el que ha trabajado en una chacra sabe que las palas tienen un palo que se utiliza, entonces se utiliza para crear herramientas también. Las utilizamos para decoración, para muebles, las podemos utilizar para obtener resinas a partir de ellas, para obtener leña. Y tenía un ejemplo ahorita que se me olvidó, no sé por qué. Y por ejemplo para movimiento, todo para desplazarnos. Canoas, barcos, todo eso fue construido por mucho tiempo solamente a partir de madera. Esas mismas plantas pueden ser utilizadas para obtener textiles o telas. Sin embargo, en el caso de los textiles, no siempre utilizamos árboles. Se usan en algunos casos, pero no siempre. La mayoría de las veces no se usa. Utilizamos fibras que se obtienen de la planta. Por ejemplo, el algodón, que es una malvácea, se utiliza algo que protege a la semilla. ¿Ok? Sí, protege a la semilla. Está dentro del fruto esas fibras de algodón. El lino se obtiene también, se utiliza desde el antiguo Egipto para obtener una fibra. De hecho, el lino aparece en la Biblia, si alguno lo ha leído. Dios nos prohíbe mezclar lino con algodón, por ejemplo. Tenemos también el cáñamo y tenemos otras cosas cool que no está ahí, y es que hay algo que se llama hemp. Hemp es un nombre en inglés con el que nos referimos a la planta de cannabis. ¿Okay? La planta de cannabis sativa, que se utiliza para la obtención de marihuana, no solamente se utiliza para eso. Y de hecho, el mayor uso de esta planta es en la industria textil. La marihuana se obtiene de la flor femenina, ¿ok? De la planta. Sin embargo, el resto de la planta se puede moler, se obtiene una fibra muy resistente con la cual podemos obtener telas muy buenas y muy baratas, ¿ok? Y adicionalmente podemos utilizarlas para fertilizar y para obtener combustible biodiesel, o sea, combustible ecológico. Entonces es muy importante que tengan eso claro. La cannabis es una planta que se utiliza de forma legal en una enorme cantidad, millones de toneladas cada año, porque tiene usos bastante buenos, ¿ok? Sin mencionar que es legal en algunos sitios. Y por último tenemos el caucho que se extrae de un solo tipo de árbol, que es Hevea brasiliensis, un árbol que actualmente está cultivado en todo el mundo, pero que por el nombre pueden darse cuenta que originalmente es de Brasil. Del caucho solamente se hace una hendidura en el tronco por la parte externa sin llegar al floema. Recuerden cuando vimos histología, teníamos varias capas, teníamos el floema secundario, teníamos afuera el córtex y el suber. Se corta esa parte solamente, ¿ok? Si cortas el floema matas el árbol, así que no puedes cortar el floema. Se corta eso, la savia blanca sale, se recoge en un balde y eso se seca, se deja secar y de allí se saca el caucho o se sacaba. Actualmente se hace con petróleo. En el caso de las plantas, su uso también puede ser ornamental. Y con uso ornamental nos referimos exclusivamente a utilizar una planta porque es bonita. ¿Ok? Aquí hay millones de ejemplos, no voy a entrar en ninguno de estos. Pueden buscar las flores a ver si les parece bonita. Si alguien va a trabajar con plantas ornamentales en su exposición, acá tiene muchísimos ejemplos. Pero en general es una planta que escoges por ser bonita. Y ya. Eso sí nos trae una consecuencia. Como son bonitas, los horticultores y los jardineros, mejor dicho, solamente los horticultores, que es alguien que se dedica
a cultivar plantas ornamentales. El jardinero mantiene el jardín, el horticultor cultiva las plantas. Las hemos seleccionado. Las hemos seleccionado, así como seleccionamos el plátano sin semillas, seleccionamos flores o plantas con flores más grandes, más fragantes, más bonitas, más rojas, más blancas. Hemos hecho mezclas, híbridos, utilizado transgenia para hacer plantas cada vez más lindas. Y eso con el simple hecho de decorar nuestro entorno, ¿ok? Es muy importante eso, mantener el entorno agradable porque eso a veces, un entorno feo causa depresión, influye en la esquizofrenia inclusive, causa estrés. Entonces, las plantas ornamentales también son algo bastante importante. Y por último, las plantas medicinales. Ya va. Ya. Ahora, en el caso de plantas medicinales es algo, el nombre lo dice, aquí solamente vamos a extraer compuestos de la planta. Y esto es un uso bastante importante porque aproximadamente el 70-80% de todas las medicinas que tenemos ahorita se obtienen directa o indirectamente de una planta, ¿ok? Y si no, de un hongo. En general, en las plantas medicinales, las plantas producen compuestos químicos que se llaman metabolitos secundarios. Esos compuestos no tienen función alimenticia. A veces tienen función de defensa y a veces no tienen ninguna función, ¿ok? La planta lo produce porque es un producto de su metabolismo, sin importancia, pero resulta que sí tiene una importancia para nosotros. Por ejemplo, tenemos la aspirina. La aspirina es algo que se llama ácido acetil salicílico. Y el ácido acetil salicílico es una forma modificada, acetilada, del ácido salicílico que se obtiene del sauce. De la corteza de sauce se extrae ese ácido que se utiliza para regular, o sea, tiene funciones de regulación cardíaca. Por muchos tiempo, por miles de años, las personas tomaban corteza de sauce, lo remojaban en alcohol por días, semanas y se tomaban unas gotitas de eso para mejorar su condición cardíaca, como nosotros tomamos aspirina ahora. Así muchísimas otras plantas. Por ejemplo, tenemos la atropina, que viene de Atropa belladona, que es una solanácea venenosa, pero la atropina se utiliza también como agente anestésico, muy común ahorita de forma purificada. La cocaína viene de una planta, la planta de la coca, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y la cocaína tiene usos médicos. La cocaína es un agente anestésico y es un agente que evita o reduce las hemorragias. Todavía en algunos hospitales se utiliza cocaína de forma quirúrgica para detener sangrado nasal de forma rápida o cosas así. La morfina también se utiliza de forma, se obtuvo de una planta, es un opiáceo, se obtiene también como agente anestésico, disminuye el dolor, ¿ok? Analgésico, perdón. La morfina, la heroína también se obtuvo de una planta con fines medicinales, es un agente analgésico, solamente que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial que era enormemente adictiva. Y como dato curioso, para reducir la adicción a la heroína, empezaron a usar cocaína como agente anestésico. Y la gente también se volvió adicta a la cocaína, ¿ok? Y luego nos dimos cuenta que no podíamos utilizar ninguna de esas dos cosas. Lo cierto es que las plantas, o de los compuestos de las plantas, siempre se ha obtenido algo. ¿De dónde se obtiene o cómo la persona, cómo el científico se da cuenta de que la planta puede servir para algo? Porque la gente que ha crecido alrededor de esa planta sabe que sirve. Así como los indígenas de la selva del Amazonas saben que la ayahuasca sirve para eso y saben cómo mezclarla, porque de hecho la ayahuasca no se puede tomar sola, tienen que mezclar con 3 plantas más. Luego van los antropólogos, estudian eso que hacen las tribus, luego va un científico, un biólogo, un bioquímico y hace lo mismo. Se lleva la plantita a su laboratorio y empieza a sacar todo lo que produce esa planta, se queda con el compuesto. Y así hemos descubierto compuestos que ayudan a curar el cáncer, que eliminan los parásitos como la hidroxicloroquina, compuestos que disminuyen la fiebre, que curan mil y una cosas, ¿ok? Por el hecho de que la planta produce esas sustancias que pueden ser útiles. Ese descubrimiento del compuesto químico por parte de los científicos estudiando la relación con los pueblos, o sea, una mezcla de química con etnobotánica,
Se llama farmacognosia. ¿Ok? Es un área bastante interesante y es un área real, se ve en las universidades. Y es una mezcla de antropología con biología, que es etnobotánica, y con química aplicada. Entonces, es un tema bastante extenso. También las plantas medicinales tienen muchas formas de uso, muchas formas de dosificar, muchas formas de obtener, pero eso es una clase adicional. Esta que tenemos acá se llama equinacia. Se me olvidó para qué sirve, pero creo que sirve para algo del estómago. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de estos temas que vimos hoy por encimita, ustedes pueden escoger para su exposición. Obviamente se van a repetir temas. ¿Qué quiero decir con que se van a repetir temas? Puede que 5 personas expongan plantas medicinales. Lo que no quiero de verdad es que 2 personas me expongan la misma planta. ¿Ok? Por eso, para lo que vayan a escoger, si escogen, por ejemplo, plantas de uso industrial, escojan 2 ejemplos y comuníquense entre ustedes. No quiero temas repetidos, ¿ok? Es aburrido para mí escuchar 2 veces el mismo tema en una exposición. Y para ustedes que están sentados al otro lado de la computadora escuchando a sus compañeros, es más aburrido todavía escuchar 2, 3 veces el mismo tema. Y si ustedes van a exponer el mismo tema que otro, entonces empieza la cosa. Y si lo expone mejor que yo, pero él ya lo dijo, ¿para qué yo voy a decir eso? Entonces, comuníquense y no repitan las cosas, ¿ok? Para eso me pueden mandar su tema. Yo voy a estar publicando la lista actualizada en la plataforma, si saben que ya escogió cada uno y no se repite, ¿ok? Como les dije, 6 minutos de exposición con diapositivas, cualquiera de estos y cualquier tema, dato que se haya mencionado pero no está en la diapositiva lo pueden tomar también, incluido la etnobotánica. Pueden hablar de etnobotánica también. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de la exposición o del tema o algo que quieran aclarar? Sí, profe, lo que le quería preguntar, si lo hacemos en diapositivas, ¿cómo usted nos va a habilitar la función de compartir pantalla o Claro. se lo mandamos a usted que ya lo va a poner? No, no, yo les dejo compartir la pantalla. Ahí, ok. Si no tienes cómo compartir pantalla, sí me lo puedes mandar. Pero no, en general ustedes van a compartir su propia pantalla. A ver qué voy a estar yo compartiendo por ustedes. Ya, quédense ahí mientras les tomo la asistencia, ¿ok? Profesor, una pregunta. Dime, En vez de hacer diapositivas, papelotes, todo eso, ¿lo puede explicar nada más, decirlo? ¿cómo así? ¿Una charla? Ajá, una charla. Mm, la idea de las diapositivas es algo que se llama, bueno, la idea de la diapositiva es 2 cosas. La primera, apoyarse ustedes. Se llama material de apoyo por eso. Es muy probable que algo se les olvide. Siempre las cosas se olvidan. Para que no se les olviden, usen su material de apoyo. Lo otro es que si tú no haces diapositivas o papelote o lo que sea, y yo te evalúo al 100% lo que tú me estás diciendo, cualquier mínimo error tu nota se va al piso. En cambio, si tu exposición es un asco, pero tus diapositivas están perfectas, tienes la posibilidad de pasar con un 13-14. ¿Ya? Entonces la idea es que te ayudes el doble. Si solamente Ah, vas a hablar, tiene que ser perfecto. ¿Ok? Queda menos de un minuto y me guardo la asistencia. RM, sexto. pero usted va a elegir el tema o nosotros vamos a No, elegirlo. ustedes lo eligen. El tema que quieran. La única condición es que no se repita. Alguien active su cámara, por favor. Rapidito, rapidito, necesito la asistencia. Gracias, gracias, gracias. Ay, me equivoqué, tecla. Listo, ya la tomé. Gracias, Jan. Listo, chicos. Profe, ¿a qué hora volvemos a entrar para RM? Nunca, hoy no hay RM. Dijo que no va a haber clase. Hoy no hay RM, para que estudien.